Entonces, vamos a comenzar. Voy a dar mi pantalla. Ok. Me avisan cuando se empiece a ver. Esto se quedó pegado. Ya, ahí. Puede que me empiece a quedar pegada de repente porque está un poco lento internet y todo. Ahí se empezó a compartir. Súper. ¿Qué? No, ustedes me enviaron ahí el control, solamente hice la pauta, ¿ya? Las notas todavía no están. Espero tenerla estos días, obviamente antes de la solemne, ¿ya? Déjenme ver algo que tengo una duda. Ok, ¿cómo vamos con la tercera entrega? Los que estamos aquí, ¿cómo van con su tercera entrega? Más o menos, profe. Ya, más o menos, ¿dónde? Profe, perdón, la tercera entrega también incluye la cuarta, ¿no? Es que, claro, la unimos. Ya. La cuarta era análisis financiero, ¿ya? Y la descripción detallada de las cuentas de estado de situación financiera. Necesito saber cómo vamos con eso, para que conversemos el tiempo del plazo, porque es este viernes. ¿Estamos bien? ¿Lo dejamos para el viernes? ¿O yo podría dar un poco más de tiempo? Profe, Ajá. le quería decir, no sé si es que hay la posibilidad, como usted dice. ¿Me escucha bien? Ahora sí. Ahora sí. Si está la posibilidad, como usted acaba de decir, de dar, no sé, el tiempo que usted se van a empezar las solemnes esta semana, igual teníamos que entregar varias cosas y como que igual el tiempo un poco acotado. Entonces, no sé, pues ahí depende de usted, pero sería lo ideal que tener un poquito más de tiempo. Ya. Cuando me dicen un poquito más de tiempo, necesito que me digan exactamente cuánto tiempo. Como, porque yo les puedo decir hasta el domingo, pero a lo mejor hasta el domingo va a ser como muy descriteriado. O ustedes me dicen, no sé, hasta el miércoles de la próxima semana. Considerando que hay solemnes como por medio, tal vez me puedan decir eso, como una propuesta. Escucho propuestas. Profe, es que igual como hay solemnes la otra semana, pero como uno no tiene clases, tiene más tiempo para organizarse, para hacer esas cosas igual. Para Ujú. destinarle como tiempo al trabajo. Así que, o sea, no sé, pero yo preferiría para la próxima semana o ¿Ya? cuando pueda. ¿Y Decidir qué porque día? nunca hay una fecha en común. No. ¿Ya? ¿Qué fecha están pensando exactamente? Sí, o Eh, sea, si pueden hacer como... El miércoles igual estaría bien, profe, porque el lunes como tenemos la solemne de cuenta financiera, como Ujú. para no, para estar igual después ya como desconectado de la solemne y igual preocuparse 100% del informe. Ya, perfecto. ¿Qué opina el resto sobre el miércoles de la próxima semana? Está bien el miércoles. Sí, está bien, profe. ¿Sí les parece bien el miércoles? ¿Qué opinan los demás? ¿Sí, está bien? Perfecto, entonces lo dejamos para el miércoles. ¿Qué miércoles? Yo me pierdo ya con los días. Ya la perdí antes, ahora peor todavía. Profe, usted Ajá. tendrá el calendario de la solemne que nos han mandado ahora, no sé si contabilidad financiera parte el lunes o otro día.
Mire, voy a buscar aquí porque justo estaba pensando en que no tengo eso. En el que mandaron para el solemne 1 creo que están como todos. Lo que pasa es que ahora como las cambiaron, Es que cambiaron porque lo solo expandieron a 2 tengo... No semanas. las cambiaron, profe. Ah, bueno, verdad. La expandieron a 2 semanas, entonces ya no es solo una. Entonces no sé cuál ¿Y es la Claro, la no se cuánta fecha terminada. sabe era el cuándo lunes? empieza. Con qué solemne se empieza, igual la segunda. Pucha, me estoy quedando muy pegado hoy día. No, no lo tengo. Porque estas son todos los días. Este es el lunes 22. Ah, esta es, ¿no? La otra semana, el lunes, conta y el viernes, cálculo. Eso es lo que sé yo. Profe, los controles los revisa la ayudante, ¿cierto? ¿Mm? Los controles los revisa la ayudante, ¿cierto?
Ya, ahora sí, lo siento. ¿Siguen ahí? Hola, profe. Ay, qué rabia esto ya. Lamentamos el inconveniente. Voy a tener que cortar este video. Ya, entonces que estábamos miércoles. Ya lo habíamos dejado para el miércoles. ¿Qué miércoles es? Miércoles. Miércoles 24. Sí, perfecto. Otra cosa me estaban preguntando. ¿Para el sábado que sigue? ¿O para este sábado? Yo creo que es mucho, porque después viene la última entrega y no voy a alcanzar a corregirlos. A ver. No alcanzo a corregirlos considerando que son 2 cursos. El 24, miércoles 24, pero hasta la noche. Ya, o sea, hasta las 23:59. ¿Sí? El miércoles 24 hasta las 23:59. Y ahí tienen para organizar un poco mejor el tiempo y ahora les voy a enseñar unos truquitos que pueden utilizar para hacérselos más como rápido, ¿ya? Entonces, dado que ya se está... Ay, espero que no se pegue de nuevo esto porque ya no lo soportaría. Vamos a ocupar la empresa SMU y voy a llevar todos los estados financieros, el estado de situación financiera, perdón, lo voy a llevar a un Excel. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Bueno, voy a ir al estado financiero de SMU y lo que voy a hacer va a ser seleccionar los datos. Ya no sé si ustedes lo han intentado, pero al principio se ve muy horrible. Ya entonces, bajo que bajo y llego a esto que está aquí. Entonces voy a seleccionar los datos que me importan. Quizás selecciono desde un poquito desde aquí hacia abajo. No, mejor desde acá. Y voy a llevar todo lo que son los activos, hasta los activos totales, ¿ya? Voy a llevar todo esto, lo voy a copiar y lo voy a llevar a un Excel. Ya. Cuando los traigo al Excel y pongo pegar, control V, control C, control V, me queda así, ¿ya? Me queda horrible. Entonces, ojo aquí. Lo que voy a hacer va a ser ir a datos, que está acá arriba, voy a datos, y le voy a decir que me divida esto en columnas. ¿Ya? Divídeme este texto que está todo en una sola columna, divídelo en múltiples columnas. Entonces, yo le voy a decir que es, bueno, aquí tienen dos opciones, que es un ancho fijo o es un ancho delimitado. Ya un ancho delimitado significa que hay algo, un símbolo o algo que los separa cada texto. Y el de ancho delimitado, ancho fijo es, por ejemplo, que ocupa 5 espacios siempre. O sea, son 5 letras siempre y luego 5 letras y ustedes la marcan. Nosotros vamos a decir que es delimitado y que, bueno, lo va a tener que separar en dos, vamos a ver la base de datos y nos damos cuenta que lo que tienen en común es los 2 puntos. Cuando dice activos corrientes, 2 puntos, activos no corrientes, 2 puntos. Y otra cosa que tienen en común es el espacio. Ya no hay punto y coma ni nada. Sí hay puntos, pero los puntos son de los miles de millones. Por lo tanto, no pueden ser como separadores porque estaríamos separando los millones. Entonces lo que vamos a hacer es separarlo por espacio. Y si se dan cuenta, acá abajo aparece como eh, cómo se vería, ¿ya? Entonces, el cómo se vería está aquí, y si ustedes se dan cuenta, lo separó todo por espacio, a pesar de que dice activos corrientes, ¿ya? La idea es dejarlo así, y damos finalizar, y nos va a quedar esto que se ve como peor aún, ¿ya? Cuando aparecen los gatos, así como en estas celdas que están acá, significa que el número que está inserto en esa celda es muy largo. Entonces uno toma aquí la columna donde aparece
esta guía con 2 flechas y lo agranda. O hace doble clic y automáticamente se ajusta. ¿Bien ahí? Entonces fuimos a datos. ¿Sí, no? Sí, no, ya. Que si vamos bien, si no nos perdimos en lo que hice. Sí, ya. Entonces anoten esos pasos. Vamos a datos, texto en columna, con espacio, o sea, ancho delimitado y espacio y 2 puntos. Entonces, ahora tenemos este otro menjunje, ¿ya? Lo importante aquí es entender qué es lo que se nos está diciendo o cómo están presentados. Entonces, cómo están presentados los datos. Los últimos 2 datos son 2018, 2019, después viene el número de la nota explicativa y luego viene el nombre de la cuenta. Por lo tanto, yo sé que estos millones, yo los tomo aquí y los arrastro, los voy a llevar lejos. Y aquí va a estar, voy a añadir una fila, perdón, y va a ser 2019 y 2018. 2018. Entonces lo que yo voy a hacer va a ser tomar estos datos, voy a ver si esto funciona, no funciona. Ya, voy a tomar estos datos y los voy a ir llevando hacia este lado que dejé los datos, ¿ya? O puedo cortar y pegar acá. Control X, Control V. Control X, bueno, en este caso va a haber, lo mejor lo llevamos así. Control X, Control V. Control X, Control V. Y así hasta terminar, ¿ya? De esta manera puede ser que se nos haga más fácil el tema de llevar los datos, ¿ya? Y luego le damos un poco de formato para que esto no quede tan plano y podamos entender mejor lo que está pasando. Sin dudas hasta este momento, mientras termino aquí. La idea de esto es preparar la base para hacer el análisis financiero y no estar trayendo un número por uno, ¿ya? Entonces, bueno, aquí nos quedó esto y lo importante es ver los títulos. Ya, bueno, acá vamos a poner el número. Ustedes ya saben que este último número son las notas explicativas, por lo tanto también las pueden llevar a sus lugares correspondientes. Esto también lo pueden utilizar para hacer el desglose de la cuenta. O sea, ustedes pueden traer todo el estado de situación financiera, el estado de resultados de esta manera, y luego van añadiendo filas debajo de cada una de ellas para hacer el desglose. ¿Ya? Yo creo que esto es un ahorro de tiempo porque ir de una cuenta en una en verdad es una locura. Entonces, este es un título que son los activos corrientes, por lo tanto le vamos a dar un color medio ennegrecido. Y este que está acá son total de activos, entonces lo vamos a poner borde y le vamos a poner bordes por arriba y por abajo. Y lo vamos a poner en negrita. Entonces ahí ya sabemos que este es un total. Ahora, aquí tenemos los activos no corrientes, por lo tanto les voy a añadir una celda, como aquí, insertar una fila, y acá activos no corrientes. Ok, acá lo mismo. Aquí pasa exactamente lo mismo, activos, total activos no corrientes, aquí tenemos otro total, y acá tendríamos el total general. Aquí. ¿Ya? Listo. Y ahí ya tenemos preparado el estado financiero y nos demoramos, ¿qué? Como 5 minutos. ¿Sí? ¿Dudas? Profe, yo tengo una duda, pero no es de esto. Igual que se Entonces puede hacer. esperemos.
Espera un poquito. Ah, ya. Ya, Ok. lo importante aquí es que mi Excel está configurado con los miles con punto y las décimas con coma. ¿Ya? ¿Cómo vemos eso? Vamos a archivo, vamos a opciones que está abajo y aquí vamos a avanzadas. Y en avanzadas, acá abajito dice usar separadores del sistema. Y el separador del sistema dice que es decimales con coma y miles con punto. ¿Ya? Cuando se trabajan en otras monedas, por ejemplo, en dólares, es al revés, ¿ya? Las comas son los miles y los puntos son las décimas, ¿ya? Entonces ahí uno puede seleccionar esto y cambiarlo, ¿ya? Aquí se cambia, por ejemplo, punto por coma o coma por punto. Pero en este caso nosotros queremos que los miles sean en punto y las décimas sean en coma, porque así está expresado el estado de situación financiera, ¿ya? Entonces, yo, mientras su compañero me hace la pregunta, voy a traer el pasivo y el patrimonio a Alex. Y ahora me puede hacer la pregunta. Ya, profe, que le iba a preguntar, para la solemne, ¿entra hasta la materia de esta semana? ¿Hasta Sí. mañana? Básicamente, hasta mañana nosotros vamos a seguir ejercitando esto. Entonces, sí, Ya, gracias. ya, súper. Entonces, yo voy a seguir trayendo esto. Y no corté nada. Entonces, bueno, aquí ya tenemos estos datos. Lo que podemos hacer ahora es darle un poco más de formato, más que lo que teníamos arriba. Y lo que podemos darle es que estos números que nosotros tenemos en mil aquí, lo presente como pesos, ¿ya? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, seleccionamos los datos que queremos o las celdas que queremos que contengan este formato y tomamos todos los datos que necesitamos. En este caso seleccionamos todos los activos y vamos acá. En la franja, pongámosle formato número contabilidad, que es el signo peso. Si usted selecciona la flechita abajo, le aparece en qué signo peso y nosotros queremos que sea chileno, ¿ya? Entonces aquí agrandamos esto, y esto tiene decimales, coma, 0,0, y se eliminan los decimales con las que están al ladito, que son esta de acá, que dice disminuir decimales, ¿ya? Y ahí disminuyen decimales y eso ya está en pesos. ¿Sí? Acá lo mismo, voy a terminar de ordenar estos datos que están aquí. Y voy a darle un formato distinto a esto. Entonces, pasivos corrientes. Por aquí, total pasivos corrientes. Entonces acá tendríamos un total. Y luego tenemos los pasivos no corrientes. Los separamos. Total pasivos no corrientes. Patrimonio. Y total patrimonio. Y total pasivo más patrimonio. Y listo, ahí tendríamos el estado de situación financiera ya listo en nuestro Excel. Le damos formato en pesos y listo. Ya, aquí tenemos patrimonio y patrimonio neto y pasivo, y acá tendríamos activos corrientes.
¿Dudas al respecto de cómo traje algún dato? Te le puede seguir dando formato aquí. ¿No? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ya. Entonces, como estamos bien, vamos a comenzar a calcular los ratios. ¿Ya? Entonces, hay ratios que nos importan y yo voy a mostrarles nuevamente los ratios. Vamos a ver primero los de liquidez. Y los de liquidez van a ser primero capital de trabajo, luego vamos a ver los de solvencia, que vamos a ver estos 4. Vamos a ver el ciclo de conversión de efectivo. Vamos a tratar de verlo. Yo creo que ya vamos a alcanzar a hacer estos que están aquí. Y ya luego quedaría pendiente los demás, ¿ya? Pero ojalá que podamos hacerlos todos. Entonces, yo podría hacer una planilla, por ejemplo, aquí estados financieros o estado de situación financiera y voy a hacer una planilla que diga liquidez. Entonces, aquí va a haber el ratio y el resultado, ¿ya? ¿Cómo se lee? ¿Ya? Entonces, aquí primero vamos a hacer los ratios de liquidez. El primer ratio de liquidez que vamos a ver nosotros va a ser el de capital de trabajo, ¿ya? Visto en pesos. Entonces, este capital de trabajo, vamos a escribir bien, acortar su nombre. Capital de trabajo se lee en pesos. Y el resultado, aquí vamos a añadir una columna y vamos a poner el 2019 y el 2018. Y para que lo entendamos. Entonces, vamos a dejar esto centrado y el capital de trabajo lo vamos a ajustar un poquito hacia allá. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el capital de trabajo? Esto dice que es el activo corriente menos el pasivo corriente. Por lo tanto, para el año 2019 va a ser el activo corriente, total activo corriente, menos el total pasivo corriente. Y me da este número. ¿Ya? Lo que yo puedo hacer son dos cosas aquí, ir al 2018 exactamente de la misma forma, activo corriente menos pasivo corriente, o lo que podría haber hecho era haber arrastrado, tomar esta cruz en negro y llevarlo hacia el lado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando yo arrastro, lo que estoy diciéndole es que se cambie a la celda de al lado, que es la columna de al lado y la fila de al lado, o sea, y la misma fila, ¿ya? Pero ustedes podrían haber hecho de la misma forma. Entonces aquí tenemos el capital de trabajo y lo que podemos ver aquí, por ejemplo, es la variación, ¿ya? Ustedes quieren escribir variación, perfecto, o también lo pueden escribir como una D y seleccionan esta D, una D mayúscula, no recuerdo, una D mayúscula, parece. Y le cambian la letra a símbolo. No, no era una D, dice que era una D. Y ahí tienen el símbolo de variación, que sería una D. D, pero es en símbolo, ¿ya? Y queremos ver la variación. Entonces podemos ver la variación en porcentajes, por ejemplo, y vamos a decir que es el valor final menos el valor futuro, y eso dividido en el valor final dividido en el valor anterior menos 1. Ahí sí. Aquí tenemos este dato. Ahora la pregunta es que si esto pasó o no pasó. ¿Es real eso o no? ¿Aumentó en un 17,04?
¿O disminuyó en un 17,04? Disminuyó en un 17,04. Exacto, entonces lo que vamos a hacer aquí es esto, multiplicarlo por menos 1. Entonces, ojo ahí con las variaciones porque hay que estar bien entendidos de qué es lo que se está haciendo. ¿Ya? Vamos con el siguiente ratio, sería el capital de trabajo dividido en el activo corriente. ¿Ya? O sea, este capital de trabajo, ¿cuánto está explicado en porcentaje por el activo corriente y cuánto está explicado por inventario? ¿Ya? Entonces, este es capital de trabajo dividido en activo corriente y el otro va a ser capital de trabajo dividido en inventarios. ¿Ya? Le damos el mismo formato que le estábamos dando a este y decimos, ¿cómo hacer esto? El capital de trabajo dividido en el activo corriente. Esto está en porcentajes. Lo mismo hacia el lado. Y este es el capital de trabajo, perdón, dividido en el inventario. Entonces voy a la cuenta inventario y lo selecciono. Le doy formato en porcentajes y listo. Ya estos no tienen lectura. ¿Por qué creen ustedes que no se puede leer y no se puede sacar conclusión? ¿Por qué creen ustedes? Pero, profe, podemos decir en este caso que hubo una disminución. O sea, tenemos un porcentaje menor, por así decirlo. Pero es de aquí a acá. ¿Sí? O sea, pues, O sea, como que aumentó, es que aumentó la parte negativa, o sea, hubo un uh-huh, incremento negativo, por así decirlo. sí, o sea, hubo una mayor, como Una una mayor disminución. pérdida. Sí, entonces se puede leer como una variación negativa. Claro, yo lo que diría aquí es que, bueno, estos dos no se pueden leer básicamente porque uno podría decir que el activo corriente está explicado en un menos 55% por el activo circulante. Ya, porque esto es porcentaje de explicación y normalmente las explicaciones son en números positivos, ¿ya? Entonces, uno quedaría solamente con este ratio que diría, ok, mira, siguió disminuyendo el capital de trabajo, por lo tanto hay un mayor déficit de circulante eh, claro, de circulante. Entonces aquí me daría un ojo para decir, tienes que ir a revisar el ciclo de conversión del efectivo. Ya, o sea, me da una antesala para decirme a mí cómo va a estar el ciclo de conversión de efectivo, para ver la solvencia que tiene esta empresa, porque recuerden que la solvencia es a corto plazo, entonces ya me está dando un indicador de que no está alcanzando a cubrir, ¿ya? Pero aún así sigue siendo un poco vago, porque el análisis, porque solamente en miles, ya no tengo una mayor lectura. Y estos no se pueden explicar básicamente porque están en negativo, ¿ya? No tienen una explicación como potente. Entonces, para eso las calculamos, pero lo dejamos sin lectura. Y vamos a ver con el segundo, que serían todas las razones de solvencia, ¿ya? Para eso vamos a sacar la corriente, la razón ácida, la acidísima y la del disponible, ¿ya? Entonces, vamos a buscar aquí mismo, esto está en la misma parte de liquidez, y va a ser la corriente, la ácida, la acidísima y la del disponible. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Perdón. La corriente es activo corriente dividido en pasivo corriente. Entonces, activo corriente
dividido en pasivo corriente. Estos también están en veces, así que están solamente en números. ¿Ya? Estos están en números y le vamos a añadir ceros, ya para que nos represente mejor. Y lo arrastro hacia el lado, ¿sí? Porque es lo mismo, pero para el 2018, que lo tengo exactamente al mismo lado. La ácida es activo corriente menos el inventario dividido en pasivo corriente. Entonces vamos con eso. Activo corriente menos el inventario, que está por aquí. Todo esto dividido en el pasivo corriente. Ya me faltó un paréntesis adelante. Ahí. Entonces el activo corriente menos el inventario dividido en el pasivo corriente. ¿Sí? Sí. Y lo mismo para el 2018. Ahora vamos con la acidísima. La acidísima dice, además de quitarle el inventario, va a tener que quitar las cuentas por cobrar. Entonces vamos con lo del activo. Va a ser el activo corriente menos el inventario y menos las cuentas por cobrar. Entonces aquí tenemos, vamos a ir viendo, otros activos financieros corrientes, otros activos no financieros corrientes, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, esa, y cuentas por cobrar entidades relacionadas. ¿Ya? Vamos a quitar esas dos cuentas por cobrar que tiene esta empresa. Eso dividido en el pasivo corriente. Listo. Esta es la acidísima. Y por último, tenemos la del disponible, que dice el efectivo equivalente efectivo dividido en el pasivo corriente. Entonces voy, efectivo equivalente efectivo, que está acá arriba, lo divido en el pasivo corriente. Y lo mismo para el otro lado. Entonces aquí nosotros, esto se lee en veces. Esto se leen en veces. La variación va a ser este dividido en este menos 1. Profe, Uh-huh. ¿qué pasa, por ejemplo, si en la empresa de nosotros ya están calculados y Es que en están todos están comparados? calculados. ¿Ya? Ustedes Eh, tienen que calcularlos. ya. Exactamente. En todas las empresas que ustedes tienen existen los análisis razonados, pero la idea es que ustedes los calculen. Ya. Pero, por ejemplo, ¿tenemos que hacer los que ustedes nos dio en los Power o los que tienen ellos igual? No los que están en la presentación, Ya. todos los que están en la presentación. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí tenemos esta lectura. Entonces, la razón corriente, lo primero que nosotros podemos decir es que el activo corriente no alcanza a cubrir los pasivos corrientes, ¿sí? Porque es menos de 1. Si fuera 1, significaría que con el activo corriente podemos cubrir la misma cantidad de pasivos corrientes. Pero en este caso, el activo corriente cubre un 0,65 veces el pasivo corriente. O sea, no alcanza a hacer una vez. Y si lo vemos en la variación, cayó. ¿Sí? ¿Y cayó cuánto? Casi un 6%. Entonces, ¿tiene relación con una disminución en el capital de trabajo? Sí, tiene su relación. ¿Ya? ¿Es concluyente? No todavía. ¿Ya? Ahora, la ácida es sin el inventario. La pregunta es, teníamos 0,6 corriente y sin el inventario caímos a un 2,97. Si quieren esto, lo dejan solo con 2 decimales, como para verlo mejor. Y aquí se dan cuenta que cayó a la mitad. Entonces, ¿qué podríamos decir de esto? Primero es que con el activo corriente sin el inventario no se puede cubrir los pasivos corrientes. Y lo otro es que existe una dependencia dentro de esta empresa al inventario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cae a la mitad. La liquidez de la empresa cae a la mitad y eso significa que depende del inventario. ¿Ya? Pero es una empresa de insumos básicos, por lo tanto puede tener una mayor dependencia del inventario porque ese es su giro,
Ya no es, por ejemplo, una empresa que su giro no sea exactamente la comercialización de su inventario, por ejemplo, de servicios, ¿ya? Los servicios, si tuvieran una alta dependencia en inventarios, podría ser que tienen un sobrestock o se equivocaron, por ejemplo. Ahora, nosotros solamente estamos analizando 2 años y un año que el último trimestre fue crítico, ¿ya? Pero si nosotros viéramos, por ejemplo, el 2017 y 2016, ahí podríamos hacernos como una idea de cómo es esta empresa respecto a estas razones, porque si ven, igual se mantienen, ¿ya? Como se mantienen dentro del rango la razón A7. Respecto a la CIVísima, quiere decir, luego, sin considerar los clientes que me deben y sin considerar el inventario, ¿soy capaz de cubrir mis pasivos corrientes? No, ¿ya? Si ya no lo fui con la corriente, por cascada no voy a poder cubrir con ninguna de las otras, ¿ya? Pero si se dan cuenta, sigue cayendo, ¿ya? Por lo tanto, igual esta empresa depende también de sus clientes, tiene clientes o tiene cuentas por cobrar que causan cierta dependencia, ¿ya? Si esto no hubiera variado, significaría que la empresa no tiene mayores cuentas por cobrar. Entonces ahí también da como un ojo para decir cómo revisa las políticas. ¿Ya? Lo otro es la razón disponible y esto significaba que si con mi efectivo yo podía cubrir mis obligaciones, o sea, solo con lo que tenía en caja. Y no, solamente alcanzo a cubrir 0,09 veces el pasivo. ¿Ya? Si quieren, igual esto se puede ver como un porcentaje y uno podría decir que alcanza a cubrir un 9% del pasivo. ¿Ya? Si tal vez le hace más fácil la lectura. ¿Ya? Entonces, a ver, déjenme ver algo que quiero. Pero ahora, weón. Ahí. A la tarde, mejor. ¿Se puede silenciar, por favor? Gracias. Ya. Entonces aquí tenemos los ratios de liquidez. Entonces, ¿qué es la conclusión que podríamos llegar con este ratio de liquidez? Que la empresa no es solvente para poder cubrir sus obligaciones, dado que no posee de primera parte un capital de trabajo positivo y a su vez la liquidez expresada en ratios no alcanza a cubrir sus pasivos corrientes. Ahora, no podemos determinar si esto es bueno o esto es malo, porque no tenemos la industria, no tenemos una mayor historia, pero sí lo que podríamos decir es, ojo con los inventarios, porque tienen una mayor dependencia la empresa, ojo con las políticas de cuentas por cobrar, ¿ya? Porque nos presentan aquí una caída casi el doble, ¿ya? Ahora, las que tuvieron las mayores caídas fue el disponible y fue la razón ácida. Entonces aquí también uno podría decir, ¿por qué cayó tanto el disponible? Y ahí nos entrega como un antecedente. ¿Qué pasó ahí con la política de mantener efectivo dentro de la empresa? Tal vez la modificaron, tal vez tuvieron que utilizar el efectivo para otras inversiones, por ejemplo. Entonces ahí esto nos entrega un mapa de que la empresa, su liquidez cayó, ya, o sea, de un periodo a otro bajó su liquidez expresada en estos ratios, ¿sí? Vamos ahora con los que seguían, que eran las razones de puntualidad, porque ya vimos que no son solventes, ya nos dimos cuenta que no son solventes, pero veamos qué pasa con su puntualidad. ¿Ya? Entonces vamos a ver los ratios de rotación y luego los de permanencia. Entonces vamos aquí a hacer los ratios de puntualidad y solvencia. Y aquí vamos a buscar todas las rotaciones. ¿Ya? Entonces primero vamos a hacer la rotación de activos corrientes. Después vamos a ver la rotación de inventario, la rotación de cuentas por cobrar,
rotación de proveedores. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué es lo que necesitamos porque, según mi memoria, no solamente necesitamos datos del estado de situación financiera, sino que de estado de resultados. ¿Ya? Entonces, para no traerlos todos completamente ahora, vamos a traer solo algunos. ¿Ya? Entonces, aquí están los 4 ratios que vamos a analizar. Y aquí necesitamos las ventas que son del estado de situación financiera, los costos y los costos. Ya estos también son costos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos ventas y costo de venta. Eso es lo que tenemos que traer. ¿Ya? Entonces voy al estado de situación financiera, o sea, al estado de resultados, perdón, y me traigo solo los primeros dos. A ver, costo de distribución, sí. Traigo solo hasta la ganancia bruta. Y voy a hacer uno nuevo acá, que sea el estado de resultados. Y esto ya me lo pegó como texto en columnas porque yo ya le dije este libro, ¿ya? Pero si no, tendrían que volver a ir a datos y texto en columnas. ¿Ya? Entonces, bueno, estos están miles. Y esto es 2019 y esto es 2018. Entonces aquí le damos un poco de formato. Esto lo dejamos acá. Esto acá. Esto es una suma, ¿ya? Entonces aquí tenemos el estado de resultados, los datos que necesitamos propiamente tal, ¿ya? Bueno, estos datos tienen que estar en positivo para poder hacer el cálculo, pero nosotros sabemos que se restan, ¿ya? Nosotros sabemos que es una resta, lo que está haciendo aquí. ¿Ya? Entonces uno igual podría hacer la misma resta para que le dé lo mismo, ¿ya? Ya, listo. Ahí está lo que necesitan. Entonces, vamos con los ratios. El ratio de las rotaciones corrientes era ventas partido en activos corrientes. Entonces vamos con las ventas o ingresos dividido en el activo corriente. Y listo. Esto está también en veces. Por lo tanto, vamos a pegar esto acá. Y vamos a dejar con más decimales. Y entonces dice acá que los activos corrientes dentro de un año, en el 2019, para la generación de ventas rotaron 6,34 y el periodo anterior habían rotado 6,17, por lo tanto hubo un aumento del 2,86. Perfecto, aumento. Por lo tanto hay una mayor utilización de activos corrientes para generar ventas. ¿Ya? Listo. La rotación de inventario era costos partido en inventario. Entonces vamos con el costo de venta dividido en el inventario. Lo mismo para el otro periodo. Entonces la rotación disminuyó, ¿ya? O sea, hubo una disminución en la rotación de inventario. ¿Qué puede explicarse aquí? Pues hay una disminución en la rotación de inventario. ¿Por qué puede rotar el inventario? ¿Por qué puede disminuir el inventario? Porque hubo menos venta. ¿Ya? Porque si hubo menos venta significa que hubo menos costo de venta o porque los inventarios aumentaron, ¿cierto? O sea, cualquiera de estos dos. Entonces uno podría ir a analizar esto y ver qué pasó con el inventario, y el inventario aumentó, y las ventas y el costo de venta disminuyó. ¿Ya? Entonces, ¿qué dijimos? Que esto, perdón, me perdí, que esto disminuyó. ¿Ya? Entonces, si disminuía era por una disminución en los costos de ventas, pero eso no pasó, sino que aumentó, y el inventario aumentó más aún. Y entonces lo que pasó acá es explicado mayoritariamente por un aumento en el inventario.
Ya. ¿Y por qué puede haber aumentado el inventario en 2019? Esta SMU, acuérdense, de mayorista, Albi, Unimark. ¿Por qué puede haber aumentado el inventario? Probablemente porque el último trimestre se quedaron con stock. Ya había locales que estaban cerrados, no se podía hacer una buena cadena de suministros porque bueno, estaba todo el estallido social, quemaron algunos locales, por lo tanto, puede haberse sido explicada este aumento en el inventario por eso, ¿ya? Perdón, un aumento en el inventario y por eso la rotación disminuyó, ¿ya? Ahora vamos con las cuentas por cobrar. Los clientes va a ser las ventas partido en las cuentas por perdón. Las ventas partido por las cuentas por cobrar, perdón, exactamente. Entonces las ventas dividido en las cuentas por cobrar. En cuentas por cobrar, acá tenemos dos cuentas por cobrar. Va a ser los deudores comerciales y otras y cuentas por cobrar a entidades relacionadas. Pasó de un periodo a otro, disminuyeron las cuentas por cobrar. ¿Por qué puede haber una disminución de cuentas por cobrar? Porque hubo un aumento de la liquidez, o sea, pagaron más, entonces hubo más liquidez. ¿Ya? Y matemáticamente, ¿cómo este ratio que está aquí puede ser, me perdí, puede ser menor? ¿Cómo puede haber cómo puede disminuir un ratio? En este caso. Que las ventas hayan disminuido o que las cuentas por cobrar hayan aumentado. Ya, entonces vamos a ver qué es lo que pasó. Las ventas aumentaron y las cuentas por cobrar. ¿Qué pasó con las cuentas por cobrar? En suma, acá tenemos 93 millones y acá tenemos 66 millones. ¿Qué pasó? Del 2018 Aumentaron. aumentaron. Entonces, ¿cuál era la explicación de que haya la rotación de cuentas por cobrar disminuyó? Si disminuye, decíamos que era porque las ventas habían disminuido o porque las cuentas por cobrar habían aumentado. Vimos que las ventas aumentaron y que las cuentas por cobrar aumentaron más aún. Entonces, ¿por qué está explicada esta baja? Por un aumento en las cuentas por cobrar. ¿Por qué pueden haber aumentado las cuentas por cobrar? Porque la gente estaba pidiendo, por así decirlo, más plazo, o había más gente que necesitaba más plazo para pagar, o O hay más Exactamente. clientes, o hay más clientes que ¿Ah? también o hay más clientes que también están optando por esa modalidad de pago. Exactamente. Por cualquiera de esas dos. Entonces, para saber exactamente lo que pasó con las cuentas por cobrar, nos podemos ir al análisis razonado y ver qué es lo que explicó. Ya, pero aquí estamos como haciendo un tanteo para saber qué ir a buscar y no leer todo. ¿Ya? Vamos con los proveedores. Dice costo de venta partido en saldo proveedores. Saldo proveedores sería como las cuentas por pagar. ¿Ya? Los por pagar son nuestros proveedores. Entonces, costo de venta. Vamos con el costo de venta. Y eso lo necesitamos positivo porque así podemos explicarlo en ratios positivos. Dividido en las cuentas por pagar. Y son corrientes. Entonces vamos con las cuentas por pagar. Y aquí dice cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar. Le vamos a poner además cuentas por pagar a entidades relacionadas. Y no tenemos otras cuentas por pagar porque los demás son
pasivos financieros, beneficios corrientes ampliados, impuestos y otros pasivos no financieros. ¿Ya? Y ¿qué vemos aquí? Aumentó. La rotación en proveedores aumentó. ¿Por qué puede ser que esta rotación haya aumentado? Porque el costo de venta aumentó o porque los proveedores disminuyeron, ¿ya? Pero ¿qué significaba que esta rotación aumentara en sí? Que probablemente le estamos solicitando más a nuestros proveedores, cada vez más, durante un periodo, y probablemente por un abastecimiento, para no quedar sin stock, ¿ya? Entonces vamos a ver qué es lo que pasó. Dijimos que teníamos dos opciones, ¿sí? Que el costo de venta haya disminuido o que los proveedores hayan, perdón, quiero que esto aumente, entonces el costo de venta haya aumentado, perdón, y el saldo haya disminuido. Entonces vamos a ver primero el saldo con proveedores. ¿Qué pasó con los proveedores? ¿Y qué pasó con los proveedores? Aquí tenemos 384 millones y acá tenemos 422. ¿Qué pasó? Disminuyó. Disminuyó. Ya habíamos visto que el costo había disminuido. Entonces, esta explicación que estamos dando aquí, hay un aumento dado a una disminución en la cuenta de proveedores. Es decir, este aumento por esta rotación es porque no estamos pidiendo cada vez más a los proveedores. ¿Ya? O sea, le estamos pidiendo un menor monto. ¿Ya? Esto puede significar dos cosas, que estamos teniendo menos ventas, y si nos damos cuenta aquí con las ventas, ¿qué pasó? Las ventas aumentaron, por lo tanto no puede ser por ahí, sino que además puede ser porque quizás en el pedido que se hizo fue óptimo, ¿ya? O sea, fue justamente lo necesario, ya dado el inventario que tenía la empresa. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos las rotaciones y ahora vamos con las puntualidades, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el periodo promedio cobro, el periodo promedio pago, el periodo promedio inventario o la edad promedio inventario. Entonces, ¿cómo era esto? Era 360 dividido en la rotación, que es lo que está acá. Y aquí va a ser 360 entonces dividido en, en las cuentas por cobrar. Esto se lee en días. El periodo promedio de pago, que son 360 dividido en la rotación de proveedores. También se lee en días. El periodo promedio de inventario, que es 360 dividido en la rotación de los inventarios. Vamos a ver qué pasó con las variaciones en días. Ok, el periodo promedio de cobro aumentó en 40,61 días y era lo que habíamos visto acá, que había un aumento en las cuentas por cobrar. ¿Sí? Lo otro, el periodo promedio de pago disminuyó un 7,4 porque tenemos una menor cuentas obligadas con nuestros proveedores. ¿Ya? Y por último, el inventario aumentó en 2,6. Y esto es explicado por un aumento del tamaño en inventario que nosotros teníamos, ¿ya? Entonces, lo que podemos hacer acá es el ciclo de conversión de efectivo. Estos son días solamente, no nos sirven para un análisis en general. Y para complementar todo el análisis de liquidez y solvencia y capacidad, puntualidad, lo que hacemos aquí es decir, el periodo promedio cobro, todos los que son ingresos, más el inventario, le vamos a restar el periodo promedio pago. ¿Qué significa esto? Esto que nos acaba de dar es súper... el dato es bastante interesante. Este es pormenoso. ¿Qué creen aquí lo que nos está diciendo este dato?
recuerden, era el periodo promedio cobro más el periodo promedio inventario menos el periodo promedio pago. Significaba que nos diera negativo este ratio. Vamos a hacer aquí un gráfico si es que esto me lo permite. Ya, dice que lo siguiente. Arriba vamos a tener los ingresos. Y abajo tenemos los egresos de flujo de efectivo, de caja, ¿ya? Respecto al primero, los ingresos se dan ¿en cuánto tiempo? Si nosotros hacemos acá, además, el ciclo de maduración es el periodo promedio cobro más el inventario. Esto se recibe en 58 días. Y por el otro lado, para el año 2018, se recibía en 53,15 días. Sin embargo, el pago, lo hice al revés. El pago, ¿cuándo se tiene que hacer? El pago, por un lado, se tiene que hacer el 2019, se tiene que hacer en 85 días más, no puedo escribir eso, en 85,75 días más, y el 2019 en 92,6 días más. ¿Qué significa eso? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Somos puntuales? ¿No somos puntuales? ¿Ven ahí? ¿Está bien o no? Porque se disminuyó la cantidad de días. ¿Ya? O sea, primero a simple vista, en ambos años lo que está pasando es que nosotros recibimos el dinero antes de lo que tenemos que pagar. Entonces, al momento, solamente en días, solo al momento de hablar en días, la empresa es puntual. Porque piensen, es como nosotros recibimos el dinero en 58 días, pero tenemos que pagarlo en 85 días más. O sea, perdón, lo recibimos en 58 y tenemos que pagar en 85 días. Entonces, ¿cuántos días tenemos adicionales? 27,5 días más. Entonces tengo adicional 27,5 días adicionales desde el momento que a mí me pagan hasta que yo tengo que pagar. Y en el otro periodo tengo 39,45 días más. ¿Qué es lo que pasó? Es que la empresa es puntual, sin embargo, disminuyó sus días a favor respecto a esto, ¿ya? O sea, aquí tenía que pagar en 92 días y ahora en 85 días. Entonces, algo pasó ahí respecto a los proveedores, ¿ya? Algo pasó con los proveedores que quizás una posibilidad de cambio de política, nos están cobrando antes, por ejemplo, o que nosotros estamos pagando antes, ¿ya? ¿Entiende esto? Lo que vimos aquí, que este ratio cuando está negativo es bueno porque como tenemos días a nuestro favor, en los cuales esta empresa podría invertir, por ejemplo, en depósitos a plazo, por una noche o por algunos días, ¿sí? Entonces, en términos generales, la liquidez de la empresa es baja,
respecto a su capacidad, puede que no sean capaces de cubrir sus obligaciones a corto plazo con activos corrientes. Sin embargo, la empresa ha demostrado que es puntual dado su ratio de ciclo de conversión de efectivo. Es puntual, de alguna manera se consigue el dinero. Sin embargo, de manera corriente, de manera en el corto plazo, necesita o tiene necesidades de capital de trabajo. ¿Ya? ¿Dudas? Ya. ¿Cuándo nos vemos de nuevo? Mañana. El día de mañana vamos a terminar de hacer los otros ratios. Me dijeron que, no. Vamos a terminar de hacer los ratios que nos siguen, que son de endeudamiento y de rentabilidad. Y la segunda hora le vamos a dejar para consultas, ¿ya? Y vamos a ver todo lo que habíamos visto de la solemne y a ver si tienen alguna consulta en general, ¿ya? ¿Queda claro lo que vamos a hacer mañana? Sí, profe. Sí, ya, entonces nos vemos mañana. Recuerden que la entrega la dejamos para el miércoles 24. Así Profe, que, profe, ajá, en la entrega entonces va la parte 3 y la parte 4 juntas. sí, es el informe que va, perdón, el instructivo que les mandé, el nuevo, donde sale subrayado, Ay, ¿ya? Es la entrega más 3 y 4, y básicamente de la 4 lo que dejamos es el detalle de las cuentas y este análisis financiero que estamos haciendo acá. ¿Les sirvió esto como este tip para traer los estados financieros? sí, porque se me ¿Creen ordena. sí, ¿creen que puede ser más rápido su cálculo? O sea, ustedes ver como que va a ser más óptimo para ustedes. Sí, porque está todo como lo del mismo año en la misma columna. Entonces más fácil de verlo. Y así no se nos pierde un número por si acaso. Ya, entonces voy a dejar de grabar. Muchas gracias por